Si bien hay niños que trabajan en situaciones de esclavitud, o existen personas que son traficadas para trabajar en lugares distantes, sabemos que un mundo mejor es posible. Pero para lograr el cambio, primero necesitamos comprender de forma colectiva lo que queremos cambiar. La forma en la que definimos el problema puede determinar la posibilidad de resolverlo y la forma en la que lo haremos. La Oficina Internacional del Trabajo ha creado definiciones claras en cuanto al trabajo forzoso, que proporcionan una base fundamental para la investigación y las políticas basadas en la evidencia. El Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la OIT, número 29, define el trabajo forzoso u obligatorio como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. La amenaza de cualquier sanción se refiere a los medios de coacción utilizados para imponer el trabajo a un trabajador. Trabajo involuntario se refiere a cualquier trabajo que tenga lugar sin el consentimiento libre e informado del trabajador. Deben darse ambas condiciones para que se considere estadísticamente que una persona está sometida a trabajo forzoso. Se considera que un niño está en situación de trabajo forzoso si realiza un trabajo bajo coacción para terceros, o con un progenitor que está en situación de trabajo forzoso, o si está en las peores formas de trabajo infantil, excepto trabajo peligroso. Hay dos tipos de trabajo forzoso: el impuesto por el Estado y el impuesto por el sector privado. Dentro de estos tipos, el trabajo forzoso puede adoptar diferentes formas, como el trabajo en régimen de servidumbre, la trata para trabajo forzoso y la explotación sexual comercial forzosa. La existencia de definiciones claras y universalmente reconocidas puede ayudar a los investigadores a medir con seguridad el trabajo forzoso. La medición del trabajo forzoso permite a los investigadores y a los responsables políticos comprender el alcance y las características del trabajo forzoso. El trabajo forzoso puede medirse utilizando una sola fuente de datos o una combinación de fuentes de datos. Las fuentes de datos pueden ser encuestas de hogares, encuestas de establecimientos o registros administrativos. Es importante seguir unas estrictas directrices éticas al realizar investigaciones sobre el trabajo forzoso. Los datos sobre el trabajo forzoso desempeñan un papel fundamental en la orientación de las políticas. Para avanzar en el ODS 8.7, necesitamos más y mejores datos e investigaciones sobre el trabajo forzoso para fundamentar las acciones políticas. Juntos, podemos construir un mundo mejor.